Bienvenidos al episodio número... No, este no tiene número. Bienvenidos a este episodio especial de La Máscara Cuerpo Creativo, ahora en un podcast. Mi nombre es Carlos Durán y como siempre les estoy hablando acá de la máscara como un objeto protagonista de este proyecto y de muchos otros temas que la rodean. Si ya se suscribieron son unos genios y si no, vayan a hacerlo, que no cuesta nada, y para mí es muy importante saber que la información está llegando y se está compartiendo con todas aquellas personas que les interese el tema de la máscara. 7 años de mala suerte. Hoy es un episodio especial porque les vengo a comentar un par de cositas que pasaron durante todo este tiempo, durante estos meses que he estado haciendo los videos y que para mí es realmente importante compartir siempre. La idea original de estos videos es compartir información. Entonces, a través del hecho de hacer los videos también pasan cosas que es bueno compartir. ¿Cuántas veces dije compartir? Bueno. Una de estas cosas importantes que me pasaron, no sé si pueden notar acá que no tengo una placa de YouTube todavía, pero tengo un certificado de participación en una actividad especial en un secundario, un colegio, un liceo, como lo llamen en tu país, donde tuve la oportunidad de participar en una clase especial y hablar con los chicos, 14, 15, 16 años más o menos, sobre el tema de la máscara, sobre el tema del proyecto y de cómo surgió toda esta locura que siempre digo. La actividad fue muy interesante porque pude llevar algunas máscaras, pude hacer la intervención con el personaje del conejo y la actividad fue muy interesante porque pude llevar algunas máscaras como muestra, pude hablar acerca de todo el proyecto, de toda la evolución, digamos, que ha tenido todo este tema en este tiempo, desde un poquito antes de la pandemia, atravesando la pandemia y el post. Así que quedaron los chicos muy interesados, muy contentos, hicieron preguntas y fue realmente gratificante poder ver y llevar a otras personas ahí en vivo toda la información y que ellos pudieran incluso interactuar con algunas máscaras que pude compartir. No llevé tantas porque eran muchísimas, Pero bueno, pude llevar las más representativas y ahí hacer como una explicación de los materiales y de más o menos toda la temática que he estado tocando yo acá en estos videos. Bueno, más o menos un por encimita dije eso. un por encimita. En serio, de todo lo que acá hablamos siempre. Al final me dieron la sorpresa de ese certificado que yo realmente no lo esperaba, pero es muy valioso y es muy importante el gesto y el reconocimiento de la actividad. Siempre he pensado que es sumamente importante hacer llegar a las personas esas cosas que a uno le inspiran, ¿no? De hecho, este video o estos videos están siendo realizados porque otra persona u otras personas me inspiraron a hacer videos. Así como me inspiré en hacer unas máscaras un día, después vi otras personas que hacían cosas sobre lo que hacían y dije, ¿Por qué no? Estaría interesante. vamos a hacerlo. Y como habíamos hablado en un primer programa, en un primer episodio, la inspiración es base fundamental para desarrollar cualquier proyecto creativo. Si no lo vieron, vayan a verlo. Hago un alto acá para recordarles que se suscriban al canal, que sigan en las redes sociales, que pongan me gusta, que los guarden los videos, que los compartan con otras personas que ustedes consideren que les interese, para que así esta información se siga difundiendo. Si ya lo hicieron, muchísimas gracias por seguirme, por acompañar en este proceso y pues nada, seguimos acá en La Máscara Cuerpo Creativo. Suscribirse, like, campanita, guardar, comentar. Déjalo en los comentarios lo que quieran, no me ofende. Y eso me hace muy feliz. No me dejen de seguir, por favor. Otra de las cosas súper interesantes que me ocurrieron estos días, y fue hace muy poquito, la semana pasada, fue participar en un programa que hacen unos niños en México, guiados por Isabel Gama, mi amiga, la escritora de cuentos y narradora espectacular,
que tiene a cargo 2 grupos de chicos que hacen programas con diferentes temas. Y bueno, tuve la oportunidad de abrir una segunda temporada de su programa que se llama Los Niños Creamos, que voy a dejar el enlace por acá y al final una pequeña sorpresita. Y fue muy especial porque todo el programa es guiado por ellos. Y aparte de eso, tuvieron la oportunidad de investigar un poco acerca del trabajo de la máscara, de otros datos interesantes que incluso coincidimos con algunas cosas que se vieron en el programa pasado y que de alguna manera pues me emocionaba muchísimo porque incluso hablaron de un cuento acerca de las máscaras y todo el programa estaba en torno al tema de las máscaras, ¿no? Y me emocionó muchísimo todas las preguntas que me hicieron porque siempre son esas preguntas que vienen desde la honestidad. Y entonces fue como, wow, ¿cómo responder con la mayor honestidad posible todas estas cosas, ¿no? Para retribuir de alguna manera esa sensación. Tuve la oportunidad de abrir su segunda temporada y que para mí sigue siendo motivo de inspiración porque les pude compartir un poco de todo mi material, mi información, y a su vez ellos con su entusiasmo y con su carisma para realizar su programa, pues también me dejan a mí como esa sensación de hay que seguir adelante. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de esa entrevista que pudieron hacerme los niños de Los Niños Creamos, y les voy a dejar el link, por supuesto, para que vayan y escuchen toda la entrevista completa si así lo desean. Luis Ángel, Eumir, Roberta, Alessandra, Evolet, Diego, Evan, Jimena, Dana. Los niños creamos. Y ahora, nuestra mesa de diálogo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Jimena. Hoy tenemos de invitado a Carlos Durán, creador del proyecto Máscaras Cuerpo Creativo. Nos interesa mucho saber de este proyecto, Carlos. Agradecemos que estés con nosotros desde Argentina. Sabemos que tienes años con el proyecto y quisiéramos que el público supiera más de ti. Por eso estamos aquí reunidos para que nos permitas entrevistarte. Además, sabemos que eres un diseñador, actor y youtuber. ¿Alguno de mis compañeros gusta hacer una pregunta a Carlos Durán? Adelante, Bolet. Yo le quería preguntar qué siente cuando ve ya su trabajo hecho, ya terminado, una máscara que usted hizo y que usted diseñó o cosas así. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, antes que nada. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes acá en el programa y maravillado de que la distancia no sea una limitación para poder comunicarnos y poder compartir nuestros proyectos, ¿sí? Con respecto a tu pregunta, muy interesante porque es todo un proceso creativo el hacer una máscara, ¿sí? Pero cuando ya siento que está terminada, me da mucha satisfacción, ¿sí? Porque a veces uno se encuentra con algunas dificultades para realizar la máscara y por ahí uno puede tener como cierta frustración o cierto deseo de terminarlo más rápido. Pero bueno, yo siempre he dicho que las cosas tienen como su propio tiempo y a medida que uno va entendiendo esto, las cosas se van terminando con mayor satisfacción, ¿no? Entonces verla terminada para mí es una alegría y a su vez me da mucha más inquietud saber qué cosas puedo hacer con la máscara, ¿no? Por ejemplo, en este caso que es como lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces es como mucha alegría de verlo terminado y también mucha curiosidad de saber qué voy a hacer con la máscara. Muchas gracias. Carlos Durán, ¿cómo haces las máscaras? Bueno, las máscaras son objetos que para mí cada una tiene como su particularidad, o sea, cada una es muy particular, cada una es única, cada una tiene su proceso y puedo utilizar distintos materiales. Por ejemplo, por lo general utilizo materiales reciclados, materiales de cosas que ya están en casa, como cartón, papel, pinturas, otros elementos que puedan servir para ser decorativos. Y lo importante es desarrollar como la creatividad de darle una forma a esa máscara y poder concretar, digamos, ese proyecto.
También, obviamente, parto un montón de ideas que me surgen de ver mucha película, mucho cine, mucha televisión, escuchar música. Todas esas cosas son muy importantes para la hora de tener muchas ideas al momento de la creación, ¿no? Entonces hay que aprovechar esas ideas que aparecen. Yo por lo general escribo o dibujo esas ideas y después pienso en los materiales, pues pienso en qué colores quiero dar, como la niña del cuento, que tuvo un sueño y a través de ese sueño se inspiró para crear una máscara y que después le sirvió para hacer una gran fiesta. Bueno, más o menos ese mismo proceso. Ella buscó en su casa las cosas que tenía y armó su máscara como ella lo sentía, ¿no? Entonces, para mí es básicamente el mismo proceso, con mucho más tiempo, con otros temas, con otras cosas, pero esa es la esencia, ¿no? Inspirarse en algo que uno sienta y poder conseguir en casa todos esos materiales que puedan servir para crear la máscara. Muchas gracias. Es muy interesante cómo haces tus máscaras con cosas recicladas. Adelante, Pola Flamenco. Muchas gracias, compañero. Me han comentado que usted es actor. Yo quisiera saber si ha tenido dificultades a través de su trayectoria. Sí, tengo cierto tiempo haciendo teatro y dificultades muchas, sobre todo con el encuentro personal con uno mismo, porque el teatro te ayuda a conocerte a ti mismo y hay cosas que me explico mejor, hay cosas que tal vez yo como Carlos no puedo hacer que otra persona sí. Tengo ciertas habilidades, pero también tengo ciertas dificultades para lograr ciertas cosas. Entonces el teatro me ha ayudado como a encontrar esas dificultades, sobre todo en la personalidad y poder desarrollar otras cosas. Por ejemplo, una de mis dificultades es la voz, proyectar la voz de manera que todos en el teatro me escuchen bien, ¿no? Entonces he tenido que trabajar mucho esa parte para poder manejar mejor mi voz, que tal vez a otras personas se les hace mucho más sencillo, tienen una voz más fuerte, y capaz y llega mucho más fácil. Entonces, por ahí uno va descubriendo a medida que se va preparando en el teatro todas estas dificultades que no tienen por qué ser limitaciones y decir no puedo con esto. No, siempre se puede trabajar y mejorar, y eso es lo interesante del teatro, que siempre uno puede ir mejorando y creciendo dentro del proceso, ¿no? Gracias. Yo se lo preguntaba porque a mí me parece fascinante algo que es actuar. A mí me encantaría ser actriz cuando crezca. Gracias. Muy bien. Adelante, Mariel. Muchas gracias, Luis. Es un placer conocerlo. Sí, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de hacer de este tipo de representaciones y cuánto tiempo has durado como estatua y parpadeas? Me estás hablando del trabajo de estatua humana. Sí. Sí, bien. Es muy complejo porque es un trabajo de mucha concentración, ¿sí? Y yo creo que el mayor tiempo que estuve las veces que lo hice fue 30 minutos, un poquito más, 35, 40 minutos. Obviamente, durante este tiempo, el trabajo de la estatua viviente va moviéndose de a poquito, de una forma muy orgánica o mucho más equilibrada para poder descansar un poco de una postura y llegar a otra, pero creo que es lo más complejo, sostener ese personaje durante largo tiempo porque los músculos se cansan, uno empieza a perder la concentración, pero uno va preparándose para eso, no es algo que no se pueda lograr, así que ha sido un trabajo interesante que también te ayuda a concentrarte en otras áreas de tu vida, en otros personajes o en otras situaciones que lo necesitan, ese tema de la concentración. ¡Oh, qué interesante! Muchas gracias. ¿Querías hacerle una pregunta a Carlos Durán? Sí, Luis, muchas gracias. Yo le quiero preguntar en dónde estudió para hacer sus estatuas. Yo comencé a estudiar teatro hace como 10 años en mi país donde nací, en Venezuela, soy venezolano, y comencé con unos amigos que tenían un grupo de teatro. Entonces ellos de alguna manera me invitaron a participar de los talleres del grupo de teatro, y allí comencé justamente con ese trabajo de concentración para hacer una estatua. Yo creo que, si mal no recuerdo, a los
3 días de haber iniciado el curso, ya yo estaba haciendo una estatua vivida. Entonces fue muy interesante como entrar en ese mundo directamente haciendo cosas, ¿no? Y las máscaras he ido aprendiendo solito, viendo videos, viendo tutoriales o probando cosas, experimentando tutoriales y a lo largo de este tiempo, bueno, van surgiendo estas cosas, estas ideas y ya cuando algo funciona lo aprendo, lo repito y de esa manera lo utilizo luego cuando lo necesite de vuelta. Pero bueno, más o menos ese es el proceso. Mucho taller, mucho participar en grupos de teatro y por otro lado algunas cosas muy autodidactas. Muchas gracias. Le quería preguntar otra cosa. A ver. ¿Cuál ha sido la estatua que más le ha gustado? Ay, creo que la hice 2, en realidad, en todo este tiempo he hecho 2. Hay una que es de un artista plástico que es venezolano, una representación que hice para una fiesta tradicional en un lugar muy lindo del país, que se llama Armando Reverón, el artista, y me gustaba mucho porque tenía que usar una barba muy larga y un sombrero muy grande, y entonces eso te ayudaba como a esconderte un poquito, era como un poco más sencillo que la otra que estaba como un poco más expuesto al público. Aparte me identificaba mucho con el ser artista, con este personaje, entonces creo que lo disfruté mucho haciendo ese personaje de Armando Reverón. Y mi última pregunta, ¿cuál ha sido su estatua o su máscara que más le ha costado trabajo hacer? Te voy a hablar de una máscara que me costó mucho trabajo hacer. No sé si conocen la película El laberinto del fauno. Bueno, se me ocurrió hacer un fauno, que es un personaje mitológico que es mitad animal y mitad vegetal, que vive en un bosque y que tiene ciertos poderes mágicos, pero resulta que tiene como la cara como de una manera muy particular y unos grandes cuernos como enrollados a la vez, y creo que tardé un poquito haciendo esa máscara, aparte de que era muy grande y me costaba un poco manejar el tema porque era en cartón y por ahí se me deformaba un poco y me costaba como conseguir la forma que quería. Pero a la final salió de tanto intentarlo y quedó muy, muy lindo. Ahí sentí esa alegría que hablábamos al principio de haber terminado el trabajo con satisfacción. Muchas gracias. Gracias, Jimmy. Pola Flamenco, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí, por favor. Yo solo quisiera preguntar. También me ha comentado que usted es youtuber. Quisiera saber cómo es el proceso para editar sus videos. Bien, bueno, he tenido que aprender porque recién comienzo, hace poquito este año justamente, y ahora he tenido que aprender a utilizar los programas para editar, ¿sí? Entonces tengo que grabar varias veces lo mismo y después sentarme en la computadora a elegir las partes que mejor me quedaron o donde me equivoqué menos, porque no lo van a, o sea, comparto con ustedes esto que no es tan sencillo como se ve el resultado final. Muchas veces hay que repetir muchas veces lo mismo y a veces te sentís como un poco frustrado, pero bueno, la idea es poder lograr la mayor cantidad de material posible para poder editar las mejores partes y poder tener un producto final lindo, ¿no? Es tiempo de ver el material, de escucharlo, obviamente como estamos viendo acá un guión de las partes del programa o del video y poder elegir las mejores secciones. Entonces ya ahí se va armando como el producto final. Pero es un proceso largo y que he tenido que aprender porque no era como muy experto yo en edición de video. Pero bueno, es parte de indagar y de experimentar cosas nuevas, ¿no? De aprender cosas nuevas. Muchas gracias por responderme mi pregunta. Évole, ¿quieres agregar algo más? Yo le quería preguntar que del proyecto de máscaras, ¿qué ha sido lo más importante? ¿Y dónde podemos ver la muestra? La muestra está en YouTube, en el canal de La Máscara Cuerpo Creativo, así lo encuentran, y ahí pueden ver, digamos, lo que se hizo lo que hice en el año 2020, los primeros videos que hice, y después está lo del podcast, que es como hablar un poquito más a fondo de ese proyecto. Después en las redes sociales, La Máscara Cuerpo Creativo, así también lo encuentran en Facebook o en el Instagram. Pueden ver muchas fotografías, he compartido algunos videos también, y
parte de estos temas interesantes como hablaron ustedes al principio, que de hecho de algunas de esas cosas yo las he comentado en mis videos. Y lo más importante de ese proyecto es que a mí me ha ayudado mucho a aprender cosas nuevas y me parece que lo más interesante es compartirlo con otras personas. Cuando hacemos algo lindo, cuando hacemos algo que puede ser muy productivo, compartirlo con otras personas ayuda o puede ayudar a inspirar a otros a hacer cosas. Por ejemplo, ese proyecto de la máscara cuerpo creativo surge porque yo me inspiro en otras personas que hacían otras cosas. En el tiempo de la pandemia, donde estábamos encerraditos en casa, recuerdo que yo veía a gente creando cosas de teatro, de danza, de música o de ciencia, distintos temas, y yo me pregunté por qué yo no estoy haciendo algo si yo también puedo aportar, ¿no? Entonces creo que inspirar a otros también es como parte importante y fundamental de hacer cosas positivas para compartirlas y que eso llegue a la mayor cantidad de gente. Muchas gracias. Maribel, ¿quieres hacer otra pregunta? Sí, gracias. Igual vi en tu hoja de vida que también tienes estudios de gastronomía y que elaboraste la hallaca más larga del mundo. ¿Me podrías explicar qué es una hallaca y cómo se come? Ya veo que indagaron todo, me encanta cómo investigaron sobre las cosas que he hecho. Sí, hace como cuando tenía 30 años, hace un rato, estuve haciendo un curso de cocina, pues no sabía cocinar nada en la vida, y siempre digo que hasta poner a hervir agua se me quemaba el agua. Pero con el curso aprendí a cocinar muchas cosas, y estando en ese curso, el dueño de la institución donde hacíamos el curso tenía como ese propósito de hacer la hallaca más larga del mundo. Una hallaca es un plato típico venezolano que se parece mucho a lo que ustedes tienen como un tamal, una capa de masa de harina de maíz que se rellena con una preparación de carne y de verduras y de cosas muy ricas, y después eso se envuelve en una hoja de plátano y se pone a hervir en el agua, ¿sí? Entonces es como un cuadradito envuelto en una hoja verde que queda muy rico porque hasta la hoja le da un sabor muy especial. Y cuando se hizo eso, pues nada, era una cosa larga donde armamos muchísimos cocineros, estábamos armando toda la preparación, y después, bueno, se cerró y después ahí mismo se cocinaba. Y se come como un tamal, se abre, se quitan los hilitos, la hojita, nada, con el tenedor, cuchillo y a disfrutar. Es muy rico. Ah, ya se me antojó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar con la entrevista, quiero preguntarte, Carlos Durán, ¿cómo te llegan las ideas de cómo vas a hacer tus máscaras? Bien, como había comentado en el principio, soy un consumidor tremendo de películas y de series y de cine, de música. A veces vienen de sueños, y por eso me gustó mucho el cuento que narraban al principio, porque también a veces despierto que soñé algo y me gustaría como plasmar eso en una máscara o en un trabajo. A veces pinto, a veces dibujo, pero bueno, como el tema es la máscara, también en las máscaras he puesto como esas ideas que aparecen. Estoy como muy atento a lo que aparece como en mi cabeza, ¿no? Son imágenes, son dibujos, son recuerdos que voy como escribiendo o dibujando en papel cuando aparecen, y después, bueno, empezar a pensar un poquito cómo realizarlas. A veces son cosas muy claras, como, nada, quiero hacer una máscara de un conejo, entonces voy y veo cómo realizar esa máscara de conejo. O a veces son cosas un poco más abstractas, que tal vez no tienen mucha forma, pero después van definiendo alguna emoción, algún sentimiento, alguna característica de otra cosa, que resultan cosas interesantes. Pero siempre digo que la inspiración puede venir de muchas partes. Lo que hay que estar es atento a verlo, a sentirlo y a capturar eso de alguna manera, bien sea escribiendo, grabándolo, un audio, video, lo que tengan a la mano, pero es importante como estar muy atento y muy sensible a eso que aparece. Entonces, prácticamente puede venir de cualquier parte la idea, incluso hasta de una conversación con un amigo, no sé, algo que vieron en la tele, algo que vieron en una serie,
observar mucho y escuchar mucho. Entonces, cuando aparecen las ideas, ponerlas ahí en un papelito y después desarrollarlas. Básicamente es como llego a la mayoría de las cosas que hago. Muchas gracias. María Fernanda, quisiera hacer una pregunta. Sí, le quería preguntar de que si hoy ya tiene proyectos de presentación para las máscaras y de teatro. Sí, en este momento estoy como cerrando una primera temporada, digamos, del proyecto de los videos, puesto que quiero como sentarme a organizar con mucho más tiempo las ideas y ver qué va pasando en estos últimos días del año. Y para el próximo año quiero hacer, digamos, como la tercera muestra de las máscaras, ¿sí? La idea que tengo es invitar a fotógrafos a que creen, imaginen sesiones de fotografía con mis máscaras y que después esas imágenes las podamos compartir en las redes sociales. Hay unas máscaras que estoy como en proceso, a veces me detengo, descanso un tiempo y después las retomo y vuelvo otra vez. Así que quiero completar, digamos, esa serie de máscaras nuevas como para proyectar eso para el año que viene. Todo lleva su tiempo, lleva su dedicación, digamos, y a veces sentarse un ratito a pensar mejor las cosas funciona muy bien, ¿sí? Y de teatro estamos haciendo con el grupo al cual pertenezco ahora, estoy haciendo una obra que se llama Las Criadas, donde justamente en la puesta en escena yo propuse usar una máscara para uno de los personajes, que lo hago yo, y que tiene que ver mucho con la expresión corporal, así que también trato de incluir la máscara en todas las cosas que hago. Y bueno, la idea es seguir haciendo esa obra hasta fin de año y presentarla en un festival muy importante acá en la ciudad el año que viene, en marzo. Estoy como enfocado en esas dos cositas por ahora, que llevan su proceso y su tiempo, pero ahí vamos, haciendo más. Muchas gracias, Carlos. Yo le quiero preguntar, de todos los países que ha visitado, ¿cuál es su favorito o cuál le gustó más? Ah, qué linda pregunta. Tengo 3 países en mi corazón, definitivamente, que son los únicos 3 países en los que he estado y he compartido y he convivido y he aprendido un montón. Obviamente en Venezuela, que es el país donde nací, viví muchísimo tiempo. Después me mudé acá a Argentina y ya tengo 9 años viviendo acá, y es un país al que he aprendido a querer un montón, porque hay gente muy linda, porque me recibieron muy bien, porque he podido hacer un montón de cosas que tal vez en mi propio país no logré, pero tuve la oportunidad de conocer México, un poquito de México, y de verdad que me encantó muchísimo la cultura que tiene el país, me encantó la comida, disfruté muchísimo comer todo lo que pude comer, me vine más gordo de lo que... Y la verdad que me quedé con muchas ganas, ¿sí?, de seguir conociendo, y sobre todo siempre recuerdo que en esta fecha, por el tema de la fecha del Día de los Muertos, me llama mucho la atención esa movida. Entonces, siempre que hablo con mis amigos, que tengo varios amigos mexicanos, por supuesto, les digo, tengo que ir, a veces me despierto con ganas de ir a México a comer. No me lo van a creer, es una locura, pero... porque disfruté muchísimo la gastronomía mexicana. Creo que de alguna manera por el curso o los aprendizajes de la cocina aprendí a valorar un montón esas cualidades de la cocina de la región, ¿no? Igual acá en Argentina, y cada zona que voy visitando trato de probar y de disfrutar eso, ¿no? Pero yo creo que por el corto tiempo que estuve en México, lo que más disfruté fue la comida, por una cuestión que todos los días, pero también pude ver algunos paisajes, me contaron muchas cosas, muchas historias, es muy rico lo que tienen ustedes como cultura, y me ha servido incluso hasta de inspiración para hacer algunas cosas que tienen que ver con los colores, con esta cosa de la alegría, ¿no? De los mexicanos en general, que creo que me traje en el corazón, ¿no? Y por eso no es que he viajado mucho por el mundo, pero los 3 lugares que conviví en algún punto tienen como ese especial en mi corazón. Con todas tus aportaciones eres una fuente de inspiración, no solo para los niños que creamos, sino para todos los niños
o el público que nos escucha, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ojalá que tu creatividad nunca se acabe y que siempre tengas muchas ideas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Reitero el agradecimiento y la felicidad que me da escucharlos y verlos creando también, porque de eso se trata, y me siento, a pesar de que ya estoy bastante grande, me siento como un niño más, como ustedes, aportando un poquito más en este programa, y me encanta que estén haciéndolo, ¿no? Y los felicito a todos porque son maravillosos, como dijo Isabel al principio, y sigan adelante también. Sigan, que ya ustedes van en una segunda temporada y eso amerita gran aplauso. Muchas gracias. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Goodbye. Chao, chao. Goodbye. Chao, chao. Adiós. Arrivederci. Una vez más agradecido con la gente del secundario 10 que tuvo la gentileza de invitarme a esa clase especial con los adolescentes, y con Isabel Gama, que también tiene siempre ese gesto de estar pendiente, de buscar información y de compaginar una cosa con otra, y de alguna manera así hemos tenido muy buenos resultados. Para mí estas dos experiencias en este tiempo que ha estado saliendo el podcast han sido la mayor retribución que he podido tener, puesto que a través de estos videos pues se han dado estas otras experiencias que son sumamente interesantes, poder llegar directamente a otras personas y sobre todo a los chicos, que se inspiren y que sigan creciendo y que sigan indagando en su creatividad. Y asunto resuelto. Por lo pronto no me queda más que recordarles que voy a hacer un stop, voy a hacer un break, voy a hacer un alto para poder organizar información, para buscar nuevas maneras de plantear este proyecto y así poder seguir avanzando. Sigan difundiendo los videos, sigan compartiendo, y pues nada, nos veremos muy pronto de vuelta en este espacio acá en La Máscara, Cuerpo Creativo. Suscribirse, like, campanita, guardar, comentar. Déjanlo en los comentarios lo que quieran, no me ofende. Y eso me hace muy feliz. No me dejen de seguir, por favor.